Aprobados. Vidas confrontadas con valores eternos. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Aprobados. Este programa intenta animarte a participar de los estudios bíblicos que el Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana está proponiendo para este 2024 en todo el territorio de la División Interamericana. De donde estés conectado con nosotros, eres bienvenido. Y un saludo muy especial a los que han estado aquí participando con nosotros, siendo parte de la historia. Sabes, tenemos un libro preparado al que puedes accesar, al que puedes tener en forma completamente gratuita. Puedes buscarlo en interamerica.org, en el área de recursos del Ministerio de Mayordomía. El libro se llama Aprobados y fue escrito por el pastor Hermes Tavera Bueno. Él está con nosotros, está hablando del libro, de las principales ideas. Y puede ser muy bueno para tu vida y también para tu congregación, donde esperamos que el libro se estudie en algún momento de este año. Ahora queremos dedicar algunos minutos para hacer un resumen un poco apretado, pero esencial, del capítulo 6 del libro. Fíjate el título de ese capítulo, Acam. Sabe que es un libro acerca de historias, ¿no? La historia de Acam. Y el principio que va a sobresalir en esta historia es la maldición de lo sagrado. ¿Puedes pensar en esa combinación de palabras, la maldición de lo sagrado? Porque el concepto que tenemos de Dios es que Dios es sagrado y donde Dios está hay bendición. Pero pudiera ocurrir que precisamente la presencia de Dios se convierta en una maldición para alguien. ¿Has oído la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús y se sanó? ¿Podría ser que alguien toque un manto que pertenece a Dios o que pertenecía a Dios y en lugar de sanarse se perdiera para siempre? La maldición de lo sagrado. Esta oportunidad es propicia para que oremos. Y vamos a pedirle al pastor Joel Fernández, que está con nosotros, que él tenga la gentileza de llevarnos al trono de la gracia por medio de una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, con gratitud, con nuestros corazones rebosantes de amor, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, venimos a adorarte y venimos a escuchar tu palabra hoy. Prepara nuestros corazones para aceptarla, practicarla y obedecerla. Bendice a cada persona, Señor, que está con nosotros y derrama sobre nuestras vidas la presencia de tu Santo Espíritu. Y usa poderosamente al pastor Hermes Tavera y al pastor Herrera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Fernández. Si usted tiene el libro de Probados y ya lo está leyendo, usted sabe que el pastor Tavera tiene una increíble habilidad de tomar historias que nosotros hemos visto muchas veces y lograr que parezcan nuevas para nosotros. Y eso es lo que va a pasar. Yo quisiera que le demos la bienvenida una vez más aquí al programa al autor de nuestro libro de estudio, el pastor Hermes Tavera Bueno. Estoy muy ansioso, ilusionado con ver cuál es el enfoque, el acercamiento que él hizo a este personaje bíblico de Acam, que lo conocemos muy bien. ¿Cómo se siente, pastor? Usted también tomó tiempo para hablar un poquito de Acam. Voy a poner el libro acá. Y Acam, todo el que va a la Biblia en general considera que Acam pasó a la historia como un símbolo de alguien que no tenía respeto por
por lo sagrado, por lo santo. Y también en lo personal me impresiona mucho de esa historia cómo él llevó a toda su familia al desastre, no solo espiritual, pero incluso a la destrucción, ¿no? ¿Cree usted que la iglesia, después de tanto tiempo leyendo la historia de Acán, de alguna manera hemos aprendido el valor de tener el cuidado con las cosas sagradas? Yo creo que aprender a trabajar, a relacionarse con lo sagrado es el gran desafío de los cristianos. El gran desafío. El gran desafío. Porque la presencia de Dios, que es una bendición, puede convertirse en una maldición si no se le trata debidamente. Bueno, eso mejor que lo veamos de una vez en la historia, uno lo entiende mejor y yo quiero ver cómo el Señor le ayudó a presentarlo aquí. Así que estamos listos para recibir ahora la presentación del resumen del capítulo 6 de labios del autor del libro, el pastor Hermes Tavera Bueno. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. En Josué, capítulo 7, encontramos algunas cosas que ocurrieron precisamente después de la gran victoria del pueblo de Dios contra la ciudad de Jericó. No les tocó a ellos pelear. Dios dijo, la guerra será mía. Y después de rodear la ciudad 7 veces cada día y el séptimo día 7 veces, dice la Biblia que los muros de Jericó cayeron. Es costumbre que quien pelea y vence le tocan los despojos. Y si fue Dios quien venció la ciudad de Jericó, a Dios le tocan los despojos. Nosotros queremos que Dios pelee nuestras batallas y tenga nuestras victorias, pero queremos los despojos. Y Dios dijo que nadie toque del tesoro de Jericó. Y ustedes conocen la historia, capítulo 7, verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, el herem, lo dedicado a Dios, lo consagrado a Dios. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ustedes conocen la historia. Primero, lo que hizo una persona se le atribuye a todo el pueblo. Fueron a conquistar, fracasan, porque uno, Dios declara hay anatema, descubren el anatema y Acán es apedreado. Una historia cruel. Es de esas historias ya pasadas de moda del Antiguo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es un poquito más misericordioso. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Dios cambió tanto de métodos que les cuento de una pareja llamada Ananías y Zafira, que también mintieron y tomaron de lo que tomaba, lo que pertenecía a Dios, y Pedro le dijo, va a morir a Ananías, y de repente cayó muerto.
Y cuando llegó Safira, le hizo la misma pregunta y Pedro entonces le pregunta, ¿en qué funeraria tú quieres que te velen? ¿En la que enterramos a tu esposo? Lo que indica que aunque las apariencias son otras, el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios del Nuevo Testamento. Dios es el mismo siempre. Yo creo que habiendo tantos infieles en la iglesia de Dios, yo creo que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Yo quisiera en este breve tiempo reflexionar sobre dos aspectos de este pecado de Acán. Voy a leer al verso 21 del capítulo 7. Acán confiesa qué ha hecho y dice, versículo 21, pues vi, ¿están leyendo conmigo? Pues vi, ustedes pueden repetir el verbo ver. Vi, primer verbo es ver. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Pueden repetir conmigo, bueno. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. ¿Pueden decir codiciar? Lo cual codicié y lo tomé. ¿Podemos decir tomar? Vi entre los despojos un manto babilónico muy, el cual codicié y tomé. La Biblia es maravillosa y cuando te está contando una historia, te está contando otra historia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Voy a leer verso 6. ¿Estamos leyendo? Y vio, ¿pueden recordar el verbo ver por casualidad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que el árbol era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto. La historia de Acán está siendo contada, pero Dios quiere que estemos leyendo otra historia. Te está diciendo, no te toca a ti medir los resultados de tu pecado. Tú pecas, desde que pecas pierdes el control de tu pecado. Eva, Dios le dijo, no comas. Ella no midió las consecuencias. Miles de años de sufrimiento, de dolor, muerte. Ese pecado costó la vida del Hijo de Dios. Tú pecas, pero pierdes control de las consecuencias de tu pecado. Tú puedes controlar tus acciones, pero no puedes controlar las reacciones a tus acciones. Un pecado, algo tan simple, puede traer consecuencias funestas. En el caso de Acán, para él, su familia, para todo el pueblo de Israel. En el caso de Eva y Adán, para la humanidad.
y debido a la muerte de Cristo para todo el universo. Tú no sabes lo que un error, un acto, un solo acto contrario a la voluntad de Dios puede causar daño en el mundo. Todo comienza cuando ves que algo es bueno. En la Biblia, la palabra bueno, de paso, ese es el mejor apellido en el mundo. Yo conozco un pastor que tiene ese apellido. De paso, no es su apellido, dicen que es su adjetivo. En cada acto creativo de Dios, el texto de Génesis 1 dice, y vio Dios que era. De modo que el verbo ver y el adjetivo bueno fueron primero usados para Dios. Es Dios el que ve y es Dios que determina lo que es ¿qué? Bueno. Y vio Dios que era. Y al terminar la creación dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Solo Dios es quien puede ver y determinar qué es qué. De modo que cuando Eva vio y dijo es bueno, estaba usurpando las acciones de Dios. Dios dice lo que es bueno, Dios determina lo que es malo. Cuando tú dices que es bueno para ti, el pecado está en usurpar el derecho de Dios a determinar qué es lo mejor en tu vida. Vio la mujer y vio a Acán algo bueno. El texto dice que Acán vio un manto de Babilonia. En realidad el texto no dice un manto babilónico, el texto hebreo dice un manto de Sinar. Y la palabra Sinar aparece por primera vez en Génesis también. La historia está mandándonos otra vez a Génesis. La primera sección bíblica es Génesis 1 al 11. Génesis 1, creación. Génesis 11, la torre de Babel. Y dice, tenía toda la tierra un lenguaje. Y aconteció que cuando los hombres salieron de oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sinar es el lugar donde se construyó la torre de Babel. De modo que la historia de Can está hablando del pecado de Eva y lo está relacionando con el pecado de la torre de Babel. Un manto de Sinar. Curiosamente, en el libro de Daniel, capítulo 1, también aparece la alusión en Zacarías, hablando de la visión de la mujer que llevó las canastas de higos a Sinar. Dice, en el año primero de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, el cual tomó los utensilios de la casa de Dios y los llevó a la casa de su Dios, a la tierra de Sinar. El pueblo que saldría de Babel y que Dios llamaría en Abraham, volvería a Sinar mucho tiempo después y serían cautivos en Babilonia. Interesante. Entrando a la tierra, un manto de Sinar cautivó a los israelitas. Y el fin de la historia de Israel es llegar cautivos a Sinar. La lección es simple. Lo que tú no vences, te vencerá. Babilonia no es algo grande que te domina, es algo simple que tú deseas. Salir de Babilonia no es yo salir de algo, es que algo salga de mí. ¿Está clara la palabra de Dios? Ese pequeño acto,
entrando a la tierra prometida, de no respetar lo que Dios había dicho que le pertenecía a él, selló el destino del pueblo de Dios y muchos años después terminarían cautivos en la procedencia del mismo manto. Y yo te pregunto, yo no sé tu futuro, yo no sé tu destino, pero tu destino, cualquiera sea, está predestinado en las decisiones que tomaste hoy. Tu ruina futura comenzó hoy en un pequeño manto, en una pequeña tentación. Si la controlas y la vences, tienes tu destino asegurado. Si pierdes ante esta tentación pequeña, esa tentación será un gigante que te llevará a la perdición. Que Dios te guarde. Yo quiero dar gloria a Dios, pastor, por ese mensaje maravilloso. Vi, bueno, codicié y tomé. Quiero decirte que yo vi que fue muy bueno el sermón de hoy. No lo codicié, lo disfruté y lo tomé muy en serio. Pastor, qué increíble. Yo lo dije aquí cuando te estaba dando la bienvenida. Dios te ayuda a tomar historias que para nosotros son ordinarias y hacer como si acabamos de descubrirla. La gloria sea para el Señor, ¿no? Amén. Y qué dicha que podemos contar contigo para comentar el libro. Y hay preguntas, ¿no? Y hay personas que quieren hacerte algunas preguntas. Vamos a ver si podemos reconocerlos a los que están hoy aquí con nosotros, que tal vez, seguramente, no tal vez, sus preguntas pueden añadir otros aspectos de este tema. Adelante, por favor. Pastor Hermes, me gustaría que abundara un poco más sobre en qué consiste la perturbación que causó Acán y por qué el pecado de Acán tuvo repercusión en el pueblo. Ok. Gracias. Gracias a usted, pastor. Eso es un tema de mucha discusión. ¿Por qué el uno afecta los muchos? Hay varias teorías que que podrían explicar ese fenómeno. No estamos aquí en la academia teológica para hablar de muchas cosas, pero podríamos hablar del concepto de corporeidad. El concepto de pueblo en la Biblia no es de individuos unidos, sino de un cuerpo dividido. No individuos unidos, sino de un cuerpo dividido en miembros, lo que indica que la acción de uno es la acción de todos. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que todos somos un cuerpo. Y aunque muchas cosas ya no están vigentes en ese sentido, yo creo que es muy útil para nosotros como cristianos la historia de Acán, saber que la caída de alguien afecta a todos, que todos somos guardas de nuestros hermanos, que la salvación de alguien afecta mi salvación, que yo soy parte de un cuerpo. La historia de Acán muestra que el descuido del pueblo en dejar que alguien peque tiene consecuencias para todos. Y de alguna manera Dios nos ha puesto en relación al uno al otro para que seamos afectados para bien o para mal en relación al otro. Dice Romanos capítulo 14, porque nadie vive para sí y nadie muere para sí. Todos vivimos en relación a y en función de otros, y es nuestro deber como cristianos guardar a nuestros hermanos, miembros de un mismo cuerpo en Cristo. Maravilloso, maravilloso, pastor. Conceptos interesantísimos. Vamos a dar oportunidad de una vez a otra de las personas que tienen preguntas generadas por el capítulo número 6. Adelante.
Pastor Hermes, en su libro menciona que el pecado de Acán consistió en retener lo que le pertenece a Dios. Hoy en día mucha gente también retiene lo que le pertenece a Dios. Quisiera saber por qué las consecuencias de esta acción no son semejantes a lo que experimentó Acán y su familia. Ok. La gran pregunta que subyace es, no solo en el caso de Acán, ¿por qué los castigos en el Nuevo Testamento no son como en el Antiguo Testamento? Pero la Biblia presenta lo contrario. Dice el libro de Hebreos capítulo 2, que si la palabra dicha por Moisés fue firme y los que la desobedecieron tuvieron condenación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que indica que tal vez nuestro castigo no es que es menos, es que está diferido. Y toda desobediencia, estoy citando el texto, recibirá justa condenación. Estoy citando Hebreos 2. De modo que el castigo de ellos fue menos de lo que nosotros tendremos si descuidamos las cosas de Dios, porque ellos perecieron físicamente y quién sabe si en el último momento se arrepintieron, pero en el último momento todo el que hoy desprecie el mensaje de Dios recibirá la muerte final. Eso es lo que no solo en Hebreos 2, sino también en Hebreos 12. En Hebreos 12 habla de que los que se acercaron al monte Sinaí, al cual se podía tocar, decían que estaban temblando ante la presencia de Dios. Pero el texto dice, pero nosotros nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos alistados en los cielos, a Jesús, mediador del Nuevo Testamento, por la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Si los israelitas, acercándose al monte Sinaí, morían si lo tocaban, Dios está diciendo, no creas que tú no morirás si te acercas al monte Sión con menos dignidad de lo que hacía un israelita, porque tú te has acercado a la misma presencia de Dios. Gracias, pastor, por tener la amabilidad de contestar adecuadamente esa pregunta. Creo que nos quedaría una más y entonces iríamos a los minutos finales del programa. Adelante, por favor. Pastor, yo tengo una duda. Si he retenido los diezmos de Dios y me siento sumamente arrepentido, ¿qué debo hacer? Bueno, hacer lo mismo que tú haces si le debes a alguien, pagar y arrepentirte. El libro de Ezequiel habla del ladrón y dice, si devolviere la prenda robada, Dios también te perdona. El no pagar el diezmo no es el pecado imperdonable. Dios te perdona, te arrepientes y haces lo mejor por enmendar tu falta a Dios. ¿Está bien? Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos los que han tenido estas preguntas tan interesantes que nos ayudan a abrir ventanas sobre el capítulo 6 que hemos titulado Acán, la maldición de lo sagrado. Yo quiero decirle que yo creo con todo mi corazón que el Señor ha estado con nosotros al estudiar este capítulo. Creo que el Señor ayudó sin duda al pastor Tavera también a presentarnos estas verdades que pueden ser incómodas, que pueden ir muy directo a nuestros corazones, pero si somos honestos tendríamos que admitir que es la verdad, que es la verdad de Dios para nosotros. Y tal vez alguien está aquí esta noche, tal vez Dios me trajo a mí esta noche al programa porque Dios quería que yo oyera estas verdades. Tal vez estoy viendo el programa por esa misma razón. Pero incluso si no lo puedes reconocer ahora,
quiero todavía darte la oportunidad de escuchar la voz de Dios hablándonos y hablándote directamente. ¿Y qué es lo que nos ha dicho Dios en esta oportunidad? Bueno, la historia de Acán me parece que muestra en forma muy nítida cómo es de posible que alguien esté participando de la obra de Dios y al mismo tiempo contrariar la obra de Dios por no alinear su vida con las instrucciones de Dios. Es fácil estudiar un caso así cuando se trata de otra persona, ¿no? Pero lo que la Biblia está diciendo con esa historia es que es posible estar en la iglesia y que lo que yo esté haciendo, la forma como me relaciono con Dios, esté dañando, destruyendo la iglesia. ¿Cómo lo hizo Acán? ¿Cómo dañó al pueblo entero, a la iglesia completa? Desobedeciendo la orden de Dios, poniendo la mano en lo sagrado, en lo que le pertenecía a Dios. La historia está ahí para que recordemos que sustraer, tomar, robar, usurpar lo que es de Dios siempre traerá consecuencias impredecibles. Puede ser algo pequeño. Lo de Acán era un manto, un lingote de oro. Con eso destruyó al pueblo. Yo puedo estar haciéndolo ahora en la iglesia también, con una actitud, con una forma de hablar que daña a otros, regando chismes, murmurando, o yendo en contra de lo que la iglesia está tratando de hacer para avanzar. Todas estas son maneras en que nosotros podemos perturbar como hizo Acán al pueblo de Dios. Así que creo que subyace en toda la historia de Acán un llamado que Dios nos hace para que entendamos que ser parte de su iglesia es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Que estamos aquí por la gracia de Dios, pero que los demás también están por esa misma gracia. Y que yo debo respetar eso en los demás y no debo hacer, ni decir, ni tener una actitud que pueda dañar a otra persona. Mi manera de hablar, de actuar, de ser cristiano debería ser para edificación de todos los que estamos acá. Al final, hermanos queridos, yo creo que acá ya deberíamos dejarlo donde está y preguntarnos ahora: ¿yo tocando lo sagrado, tratando de usurpar el lugar de Dios, decidiendo lo que es bueno en mi vida, lo que es malo, jugando a ser Dios? Yo creo que ideas como esas son, pastor, las que han estado alrededor del capítulo número 6. Lo sagrado está destinado y Dios lo pone en nuestras manos para bendecirnos. Si lo mal usamos, se convierte en una maldición. Una de las más grandes muestras de amor dadas a una persona en particular fue como Jesús tomó el pan mojado y lo puso en la boca de otro hombre. ¡Qué muestra de amor! Pero Judas no tomó eso como un acto de amor sagrado y por lo tanto dice: con el pan entró también Satanás. El mensaje de Dios, cuando no es bien usado, se convierte en una maldición. Por eso el apóstol dijo, usando la misma palabra traducida al griego que usó Josué en Josué 7, es anatema el que predica otro evangelio. Es maldito el que usa lo que Dios puso para una bendición. Yo espero que recibamos lo sagrado de Dios para Amén. Que nos transforme Amén. Y no para nuestro uso Amén. Personal. Gloria a Dios. Podemos orar. Querido Dios, en este momento, gracias por tu cuidado especial, Amén. Por tu bendición. Aquí estamos todos con el privilegio de haber sido depositarios de tesoros eternos. Ayúdanos a recibirlos y usarlos para tu gloria y no para nuestro bien. Haz tú lo que tú quieras con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga a todos.
Probados. Vidas confrontadas con valores eternos.